Vamos a orar, si está bien el sonido. Sí. Bendito Padre, Santo Señor que está en el cielo, gracias le damos enormemente por esta oportunidad de estar aquí, Señor, un sábado más para poder exponer su palabra de la mejor manera posible. Rogamos, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros, que la lluvia tardía, Señor, invada todo nuestro ser para que podamos decir las palabras adecuadas y para que podamos comprender este mensaje tan maravilloso, Señor, que cada día nos da más luz, cada día nos muestra y nos enseña que su justicia es perfecta y que usted es perfecto en todo, Señor. Por favor, rogamos e imploramos que se pueda quedar con su pueblo alrededor de toda esta tierra, que nos pueda seguir guiando y ayudando en esta tarea, en este camino, Señor, que cada vez se hace más estrecho, pero sabemos que usted va con nosotros y nos ha prometido que estará hasta el fin de nuestros días. Quédese cada día y acompáñenos. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bienvenidos, hermanos, a cada uno de los que nos están siguiendo a través del internet, a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Este ya es nuestra cuarta parte de esta serie titulada La Iglesia de Filadelfia y la llave de David. La verdad es que quiero poner la imagen de portada para que veamos un poco. Sé que algunos relacionarán cosas, a lo mejor algunos otros no, pero seguiremos en la tónica que lo habíamos dejado la vez pasada, seguiremos hablando de esa llave de David y esta vez nos enfocaremos sí en eso y nos enfocaremos también en el clavo. El clavo, recordemos que leí Isaías 22, no recuerdo si lo leí todo la vez pasada, pero bueno, hace la referencia a un clavo. Y es lo que hoy en día estaremos viendo, la llave, por supuesto, y hay un cofre. Hay un cofre y hay dos números. Uno es el número 1 y el otro es el número 4. Ya estaremos viendo el porqué y justamente que están en ese orden como los presento ahí. Vamos a iniciar y bueno, también quería hablar un poco sobre la imagen que tengo a mi espalda. Si alguien me puede decir quién es. Sí, Guillermo Miller. Estaremos hablando justamente de Guillermo Miller el día de hoy y veremos que, bueno, como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, porque estos temas ya se han presentado, pero veremos que está muy relacionado con este tema también que yo voy presentando. Haremos un poco de memoria de lo que la vez pasada mencionamos. Habíamos hablado un poco de esa llave, del significado que tenía esa llave, de las puertas que abría esa llave, hablábamos la llave de la ciencia. Bueno, para no hacer largo este tema, porque la verdad dije, este tema el día de hoy será súper rápido, porque tenía poco, de hecho desde el martes lo tengo preparado, pero justamente ayer revisándolo, me vino a la cabeza otra cosa, encontré más cosas y justamente hoy en la mañana que estaban haciendo la escuela sabática, me venían otras cosas a la cabeza y bueno, lo amplié un poquito más, pero intentaré el poder sacarlo en el menor tiempo posible, si es posible. Vamos a ir a ver la parte en la que hoy estaremos hablando, y alguna ya lo había leído la vez pasada, pero vamos a leerlo y vamos a ir desglosando todo esto. Recordemos que estamos en Isaías 22, los versículos 22 al 25, vamos a leer. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Y lo encaré como un clavo en lugar firme, y será por asiento de honra la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová lo habló.
Hemos hablado un poco del versículo 22, de la llave de la casa de David, que la pondrá en su hombre y que esa llave es la que abre, cierra, cierra y nadie abre. Hablamos que estos textos están en referencia a lo que venimos hablando de la iglesia de Filadelfia. Intentaré que esta es la cuarta parte y creo que me queda alguna parte más, si no quedó, pero bueno, para que ya veamos lo redondo de este tema y realmente el significado tan bonito que tiene esta iglesia de Filadelfia. Tenemos aquí que hablábamos de la llave de David, de que Dios, Jesús, lógicamente en estos versículos, cuando habla de Eliaquín, estuvimos viendo el significado de Eliaquín, quién era Eliaquín, estuvimos hablando anteriormente de Sebna y estuvimos diciendo esa alegoría con el pueblo adventista y sus dirigentes, ¿no?, en calidad de Sebna, que el Señor lo había quitado de su lugar y había puesto en su lugar a Eliaquín. Estuvimos viendo mucho acerca de que ese Eliaquín, lógicamente, como ya lo vimos al principio, representa a Cristo, claramente, que lo representa, y ya lo veremos aquí, pero que también tiene su representación en ese tercer Elías. Lo estuvimos desglosando y seguiremos ahora más con esto. Hay una página que es católica y que me pareció interesante, más o menos viene a decir lo que hemos estado hablando la vez pasada, pero da algunas cosas más y nos redondea un poco todo este tema, sobre todo acerca de la llave. La llave en Oriente, vamos a leer algunas cosas que ya vimos la vez pasada, pero para que podamos recordar, era una pieza de madera, dice, que servía para levantar o mover la barra que cerraba la puerta por detrás. La llave no se giraba. Se ponía en la cintura o en ocasiones, debido a su gran tamaño, se cargaba sobre el hombro. Podían medir de 15 a 60 centímetros de longitud. Las cerraduras de Oriente, dice, eran muy burdas, eran de madera, como pasadores de madera, que tenían clavija correspondiente con unos agujeros y que mantenían asegurado el cierre. Por eso dice que cierra nadie abre, abre nadie cierra, ¿no? La llave también de madera, dice, con unas clavijas que se correspondían, levantan la clavija del pasador, permitiendo que éste se abriera hacia atrás. Y bueno, aquí está el texto base de lo que va diciendo, ya lo habíamos leído. Y vamos a ver lo que dice aquí. Las llaves, dice, sirven para abrir y cerrar puertas. David, dice, cuyo nombre significa bien amado, confió la llave del tesoro a Sebna, cuyo nombre significa quien es cautivo. Cuando éste falló a la confianza depositada en él, la llave fue traspasada al siervo Eliaquín, cuyo nombre significa la resurrección de Dios, Dios establece. Ya estuvimos hablando acerca de esto. En esto vemos un cuadro profético, dice la Biblia, dice que nuestro Señor Jesucristo, el bien amado, vino a su pueblo Israel cautivo por su pecado, Sebna, en busca de su tesoro, es decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso digo que, lógicamente, Eliaquín tiene esa representación de Cristo, claramente, pero también, como ya lo vimos anteriormente, tiene esa representación de Elías. Entonces, dice, traspasó las llaves a los que recibieron su mensaje, y también lo estuvimos viendo la vez pasada, más a todos los que recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, Juan 1:12. Es decir, a los que estaban muertos les dio vida por medio de Eliaquim, la resurrección de Dios, y los estableció como un nuevo pueblo. David, dice, fue rey de Israel por aproximadamente 40 años. En ese largo reinado, ningún enemigo, por numeroso o fuerte que fuera, pudo hacerle frente. David tenía un secreto, dice, el rey tenía una llave, la llave de David. Esa llave abrió la puerta de la victoria y de la prosperidad. Bueno, ellos van poniendo esto así, ¿no? Y estuvimos viendo que aparte de eso, esa llave también la tuvo Elías. Lo estuvimos viendo con Elena White cuando habla que esa llave era la llave que abría las puertas del cielo, era la oración, también lo dijo, la llave de la ciencia, que lo iremos viendo más aquí. En el Antiguo Testamento esta llave daba acceso, dice, al tesoro del rey, que tiempo después, en los días del reinado de Salomón, permitió construir un templo, el templo de Jehová, que fuera el orgullo del pueblo de Israel. Bueno, hemos tenido un problema con el internet porque aquí está cayendo una tormenta, hace mucho viento y a veces cuando hay esto, pues el internet fluctúa mucho. Intentaremos a ver si dura un poco
la cuestión de la conexión. Si no, de todas maneras siempre se está grabando y como ha habido así cortes, pues ya lo intentaremos subir luego completo para que la gente lo pueda ver en condiciones. Hablábamos de que esa llave, leía, que la verdad es que no sé por dónde se quedó, pero bueno, voy a seguir un poco como está quedando grabado, la gente lo pueda volver a leer. El Antiguo Testamento dice: esta llave daba acceso al tesoro del rey, que tiempo después, en los días del reinado de Salomón, permitió construir un templo, el templo de Jehová, que fuera el orgullo de Israel. Primera de Crónicas 29:3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahora dice: el verdadero tesoro es aquel que desciende del reino de Dios, a través del cual son edificados los templos de muchos que han recibido al Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador personal. Al respecto, la Biblia dice: pero tenemos tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Lo anterior nos revela, dice, que el tesoro es la revelación de la palabra de Dios y que para poder tener acceso a él tenemos que poseer la llave, esa llave de la cual nos habla el hermano Lucas. Dice: hay de vosotros, y esto lo vimos la vez pasada, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. Lucas 11:52. Esto lo vimos, recordemos la vez pasada, que ese tesoro, ¿no? Esa llave abría esa puerta también al cielo, al conocimiento, a la palabra de Dios, a la verdad, a la luz, a todo lo que tiene que ver con profecía también. Y que Jesús les decía a los fariseos que ellos habían cerrado esa llave de la ciencia con todas las cosas que ellos estaban haciendo mal. Y esa llave, por lo tanto, ya no les pertenecían a ellos, porque el Señor se las había quitado. Y hoy en día, igualmente, cuando el pueblo de Dios, el pueblo adventista, tuvo en su momento esa llave que vino de parte de Dios y que le abrió esas puertas a todo el conocimiento, ¿no? A toda la verdad, pues en su momento también se quitó porque no hicieron lo que tocaba, como en los días de Jesús, y la traspasó a otro ministerio, a otro líder. La llave simboliza la autoridad que tendrían los discípulos, comenzando por Pedro. Recuerdo que esto es un escrito católico, pero estuvimos viendo cosas porque sabemos que ellos no dicen cosas totalmente ajenas a la verdad. La van poniendo su interpretación, pero bueno, van dando también, sabemos que el diablo hace esa copia, ¿no? La llave simboliza la autoridad que tendrían los discípulos, comenzando por Pedro, con el fin de edificar la iglesia. Y nos citan este versículo que también vimos algo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí ya sabemos que los católicos utilizan este versículo para poner y decir que Pedro fue ese primer papa y que sobre esa roca, sobre él, ¿no? Sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia. Y recordemos nosotros que lógicamente aquí nos está hablando de esa roca, y esa roca era Cristo. Sobre él se edificaría la iglesia y él daría lógicamente esa llave de lo que está hablando aquí a quien él quisiera, porque tiene la potestad para poder hacerlo. Pero lógicamente vemos cómo el Señor siempre va manteniendo sus representantes a través de la historia y les va dando esas llaves que abren y cierran, no porque la honra y la gloria la tengan estas personas, sino porque Cristo es el que tiene, volvemos a repetir, toda esa potestad de poder hacer esto. ¿Para qué? Para edificación de su propio pueblo, porque es lo que Él está queriendo hacer. Luego nos dice Mateo 16, 18 al 19, eso nos dice Mateo del 16, del 18 al 19, en Hechos capítulo 2, 41, vemos que luego de recibir el Espíritu Santo, Pedro hace su primera predicación, a través de la cual, esto es lo que nos dice, se añaden 3,000 personas, y en Hechos 4:4 dice que su segunda predicación creyeron como 5,000. Aquí sabemos que los católicos hablan de que tienen a su representante, la cabeza visible del Papa de turno, ¿no? Y que todo lo que él dice es completamente así, tiene hasta la potestad de cambiar las escrituras, porque ya nosotros vemos
cómo a través de todo este tiempo ellos han venido cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la autoridad y el poder de hacerlo, y sabemos que no es así, que la palabra de Dios no dice esto al respecto. Bueno, esto es un poco la página de donde ellos han sacado. Y ahora vamos a continuar esta predicación, porque cuando yo estuve viendo la cuestión de la llave de David, claro, uno va recordando las cosas que hemos venido hablando a través en este ministerio. Y claro, una llave, digo yo, una llave, un tesoro, un cofre, y me recordé al sueño que tuvo Guillermo Miller. Recordemos que esto lo presentó Víctor en el tema, para los que no lo han visto, el hombre de la escobilla, que recomiendo que lo hagan porque es un tema esencial para comprender todo el tema del tercer Elías y todo el tema del el mensaje del tiempo final, y sobre todo de esa fecha, ¿no?, de la predicación de este último tiempo. Vamos a volver a leer este sueño y lo vamos a hacer poniéndonos ahora en la situación de todo lo que hemos aprendido ahora, con todo lo que tiene que ver con la llave de David, con el tercer Elías y con el pueblo que fue dejado atrás, que sería el pueblo adventista. Porque curiosamente, digo yo, este sueño también habla de una llave, este sueño también habla de un tesoro. Pues vamos a ver y vamos a recordar algunas cosas. Soñé, dice, que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Curioso, ese 6 y ese 10, la medida que Dios le dio a este cofre, ¿no? Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas, monedas de oro y de plata de todo tamaño, valor, clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Y así colocados reflejaban una gloria y una luz y una luz que solo podrían compararse con la del sol. Pensé que no debía disfrutar solo de ese espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse, por tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Tenemos aquí, y creo que la mayoría de que ha visto este sueño que Víctor lo presentó, nos recordamos, ¿no?, del significado de lo que Dios le quería decir a Miller. Tenían ese cofre en toda esa clase de joyas, diamantes, preciosas, monedas, que esto representaba justamente lo que venimos diciendo, ¿no?, esa luz de la verdad, la palabra de Dios, que estaba siendo resplandeciente. ¿Y en qué momento? ¿En qué época? Justamente cuando Guillermo Miller empezó, bueno, ya había pasado lo del chasco, ¿no?, pero que en esa predicación de este mensaje, pues se fue desarrollando absolutamente todo lo que aquí se nos está diciendo. Entonces, justo en ese momento, ¿quién tenía la llave de esa verdad, de esa luz? ¿A quién el Señor había marcado para representarle y para llevarle al pueblo la luz de la verdad? En este caso era Guillermo Miller, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Guillermo Miller, en el tema que Víctor presentó, tiene mucha relación con el tercer Elías, con el hombre de la escobilla, pero vamos a irlo viendo. Comencé a pensar, dice, que el dueño iba a exigir de mi mano, la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más le rogaba, tanto más las esparcían y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches,
pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basura, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas, los diamantes que quedaron todos ocultos. Veamos aquí lo interesante, porque recordemos que Guillermo Miller tiene esa predicación, ¿no? Empieza a predicar este mensaje, empieza a hacerlo con toda su fuerza. Y bueno, ¿y qué va pasando? Pues había oposición. Luego de que pasó lo que pasó, pues más oposición. Y ese mensaje que él había dado a la gente, esa palabra de Dios, estaba siendo contaminada porque él tenía la luz de la verdad, pero empezaban, claro, como él quería que la gente conociera todo esto, pues ¿qué hacía? No guardársela para él, sino que invitar a la gente para que pudiera conocer y para que pudiera ver el espectáculo. Pero había ese peligro, ¿no? Que la gente que llegara, no toda iba a querer ver el espectáculo de una manera bien, sino que iban a introducir también, nos dice, monedas falsas, teorías falsas, falsas profecías. La palabra de Dios de una manera que no tocaba como era. Y que él se indignaba al ver que realmente estaba haciendo todo lo posible por intentar que esa palabra de la verdad se manteniera pura, mas sin embargo la gente no hacía caso. Y entre más él se airaba y se indignaba porque tenía ese celo de Dios, ¿no? Que la justicia de Dios estaba siendo pisoteada, en este caso en ese sueño que le fue presentado, pues él echaba a la gente, hacía todo lo posible. ¿Por qué? Porque no se contaminara ese mensaje. Y este es una clara representación a lo que hoy en día está haciendo el ministerio del cuarto ángel con su representante, ¿no? Tratando de recuperar todas esas verdades y tratando de que la gente no pueda entrar e introducir esas teorías falsas. Y Guillermo Miller dice que se valía de la fuerza física, o sea, con todo lo que podía, él lo que quería hacer era que fueran resguardados todas estas joyas que para él tenían un valor incalculable. Pero dice que mientras echaba a una persona, 3 más se unían, y eso no lo podía evitar. Dice, también hicieron, y no solamente esto, dice que todo quedó con la suciedad y la basura que se metió, todo quedó oculto, sino que también, ¿qué hicieron? También hicieron pedazos el cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Guillermo Miller realmente sentía en todo su ser, ¿el qué? La palabra de Dios. Sentía que tenía una gran responsabilidad y por eso dice que cuando vio que todo esto pasaba, sentía un gran pesar, una gran ira, y es lo que ha venido a través de toda la historia sintiendo los siervos de Dios, que han estado tratando de exponer la palabra y de que no haya contaminación. Vemos a Moisés, vemos a Elías, vemos al mismo Cristo cuando vino, y a todos y cada uno de los profetas que han ido pasando, que lloraban. ¿Por qué? Porque estaban viendo cómo se pisoteaba la ley de Dios, cómo se pisoteaba la palabra de Dios, y sentían profundamente en su corazón esa gran pérdida y esa responsabilidad. Y es lo que hoy en día cada uno de nosotros, no solo el tercer Elías lo tiene que sentir, sino que cada uno de nosotros que estamos tratando de seguir esta bendita verdad. Todos de una u otra manera participamos de esto y debemos de sentir esa indignación cuando realmente la palabra de Dios está siendo pisoteada de una manera impresionante y cuando se está tratando de introducir y tratando de ¿qué? De poner piedra de tropiezo a esa obra bendita que se está haciendo en llevar este mensaje al mundo, tal y como Guillermo Miller, tal y como cada uno de los profetas de Dios, tenemos que sentir esa gran responsabilidad y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, como lo hacía aquí Guillermo Miller, a preservar esta verdad. Entonces, cuando pasó esto, dice, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación.
Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después dice, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube. Y el viento se la llevó, dice, en el bullicio cerré los ojos un momento. Y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata, los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en un hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo, dice, y ese grito me despertó. Aquí vemos cómo Guillermo Miller, y recordemos lo que se hablaba en ese culto que se presentó, claro, estaba desesperado y en su desesperación, porque había habido toda esta cuestión del chasco, ¿no? Y de que Cristo no había vuelto en esa época que él decía. Y claro, él quería respuestas, Dios le fue dando respuestas, pero ese sueño fue un gran aliciente para él, porque vio que realmente Dios iba a conservar esa verdad. Él no era consciente de lo que estaba viendo ahí, en realidad, lo explica, ¿no? Pero no era consciente del futuro, no era consciente de lo que vendría después, o sea, no llegó a comprenderlo en su momento, pero cuando entra ese hombre de la escobilla, y ya estuvimos viendo, no lo voy a decir ni a presentar, porque ya recomiendo a la gente que pueda ver esta predicación, que ese hombre de la escobilla representa a ese tercer Elías que iba a coger todas estas verdades que habían sido pisoteadas, que se habían introducido tantas cosas falsas, y iba entre la basura, ir buscando con sumo cuidado, porque vemos que aquí le dijo, estaba preocupado Guillermo Miller, ¿qué va a hacer este hombre? Se van a perder estas cosas, y le dijo que no, que él tendría cuidado y lo haría con toda la paciencia y con todo el cuidado del mundo. Hizo su obra, y dice que ahora ese tesoro, el que brillaba ¿cuánto? 10 veces más. Y recordemos lo que estuvimos diciendo, de que ese tesoro era esta luz de ese mensaje del cuarto ángel, que iba a ser el ángel poderoso, que iba a brillar justamente más que todos los mensajes anteriores. Por eso es que habla aquí de todo esto, ¿no? Y todas esas verdades iban a ser puestas en su orden total. Y aparte del brillo y del orden, pues el Señor aquí daba la certeza que sí, que estaba utilizando a ese hombre de la escobilla, pero que en realidad no se había tomado un trabajo especial, que en realidad, claro, la gloria y la honra siempre es para Dios. Y el trabajo, Él utiliza a las personas que están dispuestos, y por medio de Él ejecuta todas estas cosas. Pero lógicamente Dios es siempre el que tiene el control de todo. Y cuando vi que como Guillermo Miller representa también, el tercer Elías sería como un segundo Guillermo Miller, también hemos recordado cómo esos mensajes, tanto del primero como el cuarto, del segundo, se repiten en eso que el Señor dio al principio, en ese mensaje de la fecha, sobre todo. Cuando estuvimos presentando y diciendo que como ellos estuvieron pregonando que Cristo venía el 22 de octubre de 1844, ¿se habían equivocado? Sí, del evento, pero que era una vislumbre lo que estaba teniendo aquí
Guillermo Miller, de que el hombre de la escobilla recuperaría todas estas verdades de la predicación de la segunda venida de Cristo y ahora ya estaría en perfecto orden, ahora sí que ya sería como debiera de ser, y volvería otra vez a agarrar con fuerza ese mensaje y a exponerlo al mundo. Y él lo vio, no fue consciente, pero vio. Y recordemos esa frase que cuando lo estaba viendo me recordé, mi mente he fijado mi mente en otro tiempo más. Y digo yo, sé claro, en este sueño, Guillermo Miller, a pesar de que no era consciente, y ya lo estuvimos viendo, su mente le había puesto en otro tiempo, que no era ese tiempo cuando vendría Cristo, sino en la época del hombre de la escobilla, en la época del mensaje del cuarto ángel. Y me fui justamente a este libro, Memorias de Guillermo Miller, que lo pueden encontrar en la biblioteca de Elena White, en la parte de los pioneros, porque me acordé, busqué la frase de justamente donde es sacada la canción que nosotros conocemos y que hemos puesto varias veces aquí en el ministerio, para ver qué es lo que decía ahí, y empecé a ver un poco todo, no lo puse todo, pero sí lo más importante, porque yo no sé si alguien, la verdad es que yo nunca lo había leído, lo que dice aquí Guillermo Miller, y no sé si alguien seguramente lo habrá visto en algún momento de la parábola que da, porque es muy interesante, se la mostré ayer a Víctor y me dice no, que él tampoco lo había visto. Pero vamos a leer para que comprendamos. Está justamente donde Guillermo Miller, esa frase de que he fijado mi mente en otro tiempo, dice, nuestro deber ahora, justamente había pasado lo del chasco, ¿no? Nuestro deber ahora es confortarnos, dice, unos a otros con palabras de la venida de Cristo, fortalecer a los que son débiles entre nosotros y afirmar a los vacilantes y levantar a los abatidos, hablándonos a menudo unos a otros y no dejando de reunirnos, que nuestra conversación esté en el cielo, desde donde esperamos al Salvador, porque ya ha llegado un momento en que vivamos por la fe, una fe que se prueba como el oro 7 veces purificado. Él en ese momento habían pasado una gran prueba, pero él sabía que Dios no se había equivocado y estaba poniendo su mente por fe, visualizando en ese momento, y curiosamente menciona aquí como el oro 7 veces purificado. Siempre hablamos de esos 7.000 años, ¿no? Y vamos a ver justamente la frase que digo. Hermanos, dice, manteneos firmes, que nadie os quite la corona. ¿De qué versículo nos acuerda este? Filadelfia, ¿no? La iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:11, para los que lo quieren buscar. Que nadie quite tu corona. Me pareció curioso que justamente citara esto también, de este tema que estamos hablando. He fijado mi mente, dice, en otro tiempo, y aquí me propongo permanecer hasta que Dios me dé más luz. Y esto es, dice, hoy y hoy, hasta que Él venga. Permítame ilustrar esto con una parábola, y es lo que vamos a ver. Él sabía que no iba a ser su momento, su mente había sido puesta en ese tiempo en el cual vendría Cristo y que ellos a lo mejor no lo verían, pero por fe estaban viendo que ese momento iba a llegar y que Dios iba a cumplir su promesa. Y dice que justamente con todo esto va a ilustrarlo con una parábola, y es la que vamos a leer. Cierto noble, dice, a punto de emprender un largo viaje, reunió a sus criados, dio instrucciones a cada uno respecto a su trabajo y les ordenó que fueran fieles en sus diversas ocupaciones. Y a su regreso, cada uno debía ser recompensado según su trabajo. Les informó de cuántos días se ausentaría, pero no les dio la hora de la noche en que regresaría, sino que les informó de que si vigilaban, sabrían cuándo estaba cerca, incluso a la puerta. Y les informó de cómo podrían saberlo. Primero, verían las luces de su carruaje en la distancia y oirían el ruido de sus ruedas de carruaje cuando debía salir y abrirles inmediatamente a las puertas del portal. No les informó si vendría en la primera, segunda, tercera o cuarta guardia o cuarta vigilia, sino que les ordenó que vigilaran. Tenemos cosas interesantes porque lógicamente Guillermo Miller estaba hablando un poco de lo que habían pasado.
Recordemos también de a qué nos recuerda esto de que se fue en este caso, en el caso de las 10 vírgenes, no es que se fue, sino que estaban esperando, bueno, sí, al esposo, ¿no? Que vendría para tomar a la novia, y dejó encargado ¿a quién? A un portero, ¿no? A un portero que vigilase para cuando viera la cercanía, pues avisase a quienes, a las vírgenes, que estuvieran preparadas, ¿no? Nos recuerda mucho a esto. Y entonces dice que les informó, dice, de cuántos días se ausentaría, dice, pero no les dio la hora de la noche en que regresaría. Muy interesante que esto, él dio esa parábola y la dio porque sí, tenía inspiración divina. Guillermo Miller también sabemos que él, lógicamente, luego se vio que realmente se había equivocado del evento, pero que la fecha era correcta, era otro evento. Entonces, dijo que sí, que les había dicho cuánto tiempo se ausentaría, pero que no les había dado la hora de la noche. El día y la hora nadie sabe, ¿no? Y les informó de cómo podrían saberlo. ¿Cómo lo podrían saber? Le dijo que primero verían las luces de los carruajes en la distancia. Le dio señales, ¿no? De cuándo él estaría a punto de regresar. Y al escuchar el oído de la rueda del carruaje, son señales de cuando uno sabe si alguien está cerca o no. Pero dice que no les informó si vendría a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta vigilia. Después de su partida, dice, muchos de los sirvientes empezaron a descuidar los asuntos de su amo y a hacer planes para su propia diversión. Y así se olvidaron de los días señalados para su regreso de su amo. O sea, el Señor les dejó, y hoy lo podemos trasladar a nosotros, ¿no? Les dejó el momento en que Él iba a regresar en la palabra de Dios, y sabemos que por esto lo hemos descubierto. Pero la gente, en sus asuntos, en sus planes y en sus cosas, pues no lo podía ver. Estaba cegado para eso. Empiezan en sus diversiones, dice, y así se olvidaron de los días señalados. El torbellino vertiginoso, dice, de la disipación llenó su mente. El tiempo pasó rápidamente y los días casi habían expirado, cuando algunos de los sirvientes descubrieron el registro de ellos en el libro del mayordomo. Esto se leyó inmediatamente a la vista de todos y creó no poca excitación entre ellos. Algunos decían que no se había revelado la hora, porque el amo decía que no se conocía el reloj. Otros declararon que no volvería nunca, sino que enviaría a su criado principal cuando tuviera un tiempo de fiesta a su gusto. Así estuvieron disputando y discutiendo hasta que los días, según el mejor cálculo que pudieron hacer, se agotaron. Y llegó la noche en que algunos de ellos esperaban, y aquí está hablando, ya lo veremos justamente de ese tiempo de ellos, ¿no? El portero dice, y algunos otros decidieron vigilar, mientras el resto de los sirvientes festejaban y bebían. Los primeros se mantuvieron atentos, pues en la primera guardia esperaban a su amo. La primera guardia. El portero, habla de un portero y algunos otros. Menciona un portero y ya veremos más adelante que menciona a los compañeros del portero, a los que estaban ahí vigilantes. Y había uno que era el que estaba comandando esa vigilia, ¿no? Que en este caso era el portero. Llegó ese momento, ellos creyeron que era el momento, en la primera guardia esperaban a su amo. Les pareció, dice, ver la luz y oír el ruido de las ruedas. Corrieron entre los sirvientes y gritaron, aquí viene el amo. Esto causó un gran revuelo e hizo que muchos se prepararan para su regreso, pero resultó ser una falsa alarma. Entonces, los demás sirvientes ridiculizaron al portero y a sus amigos por su miedo, como ellos lo llamaban, y volvieron a su fiesta. Hay aquí, ellos pensaban que era el momento, ¿no? ¿Quiénes pensaron que era el momento? Justamente Guillermo Miller y sus compañeros pensaban que era el momento de la venida de Cristo. Era una falsa alarma para esa venida, porque en realidad era otra cosa lo que había ahí, pero ellos creyeron firmemente que era así. O sea, lo abrazaron con su corazón, que Cristo venía, y fueron a predicarlo, como fueron a decirle a los demás. Pero a los demás como que no les importaba. ¿Qué decían? El día y la hora nadie sabe, ¿no?
O que decían, no, si Cristo no va a venir nunca, o viene de aquí no sé a cuánto tiempo. Eran algunas de las cosas que se decían. Dice que lo ridiculizaban al portero y a sus amigos, ¿por qué? Por su miedo. El portero, dice, y sus amigos permanecieron atentos a la segunda guardia, en la que volvieron a ser defraudados, y los que no habían vigilado estaban más enfadados que nunca. Se burlaron y se mofaron y echaron a algunos de los otros a la calle. Volvieron a esperar la tercera guardia y de nuevo fueron decepcionados. La mayoría de los criados, más enfadados que nunca, dice, golpean y magullan al portero y sus amigos y se acuestan a dormir. A la cuarta guardia llega el amo y encuentra al portero y algunos compañeros vigilando mientras las puertas están atrancadas y el resto de los criados duermen. Ahora permítanme preguntar, ¿condenará el amo al portero y a sus amigos por haber dado esas falsas alarmas? ¿Los castigará por perturbar las reuniones de sus hermanos? ¿Cuál de estas dos clases de siervos habrá mostrado más amor por su maestro? Que cada uno responda a estas preguntas y decida su propio caso con justicia. Y claro, uno empieza a ver aquí una cuestión de similitudes con el mensaje de las 10 vírgenes, ¿no? Con el portero, el amigo del esposo, la primera vigilia. La primera vigilia es a la que se estaba refiriendo aquí Guillermo Miller. ¿Qué sería? ¿En qué tiempo se predicó que Cristo venía? ¿En qué mensaje? En el mensaje del primer ángel. Primavera de 1843. Luego se predica un segundo ángel, y no es la fecha, el 1844. Luego viene el tercero, pero aún no es el tiempo de que venga Cristo. Pero ¿en qué tiempo viene el amo? En el cuarto ángel, en el mensaje del cuarto ángel, porque estamos viendo que se está refiriendo a esa primera guardia y es ese primer ángel. Y luego en el mensaje del cuarto ángel es cuando resulta que el amo viene. ¿Y qué hacen los demás? Como empiezan a ver que Cristo no viene, dice, la mayoría de los criados enfadados golpean y magullan al portero y a sus amigos. Empiezan a ridiculizarle, a golpearle, a hacerle absolutamente de todo. Y lo echan fuera. Me ha recordado aquí, Pep. Y lo echan fuera. ¿A quién echaron fuera? Al pregonero, o al iniciador de este mensaje del cuarto ángel, al que empezó a predicar la luz del mensaje del cuarto ángel, lo echaron fuera también de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando viene el amo? Encuentra, dice, mientras las puertas están atrancadas y el resto de los criados duerme. Solo había un grupo que lo estaba esperando. ¿Quién era? El portero y alguno de sus compañeros. Vemos que habla realmente de un número pequeño, algunos. Todos los demás están completamente durmiendo en nada. Y empiezan a ver estos porteros que realmente ahora sí que venía, que ya no era, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, ¿no? Ahora sí era de verdad. El lobo venía y aquellos que no quisieron enterarse de que estaba viniendo el amo, ¿cómo los encontró? Dormidos. Y luego él habla, ¿no? Lógicamente aquí, condenará el amo al portero y a sus amigos por haber dado falsas alarmas. Los castigará por perturbar las reuniones de sus hermanos. Vemos la pregunta que hace. ¿Cuál de estas dos clases habrá mostrado más amor por su maestro? Pues que cada uno responda a esas preguntas y decida su propio caso con juicio. Lo dejó aquí y ahí se acaba el escrito. No dice absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque realmente no era su momento. Y ahora, yo no sé, la verdad, si alguno de ustedes había leído esto, porque yo no lo recuerdo, o sea, no lo leí, si no lo recordaría claramente. A lo mejor alguna persona de las que estará viendo dice, ya me había fijado en esto,
pero no, que es una parábola impresionante la de Guillermo Miller y que nos estaba mostrando que realmente el Señor lo dejó ahí, le dio esa inspiración a Guillermo Miller. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ver que realmente hoy en día estamos viviendo los tiempos de esa cuarta guardia o esa cuarta vigilia. Estamos viviendo en el mensaje del cuarto ángel y que Dios le dice aquí al principio que ese noble le dio instrucciones al respecto de su regreso, les dijo cuántos días se tardaría, les dijo el momento, que estuvieran atentos a todas las señales, ¿no?, de su momento, y que empezaron a decir, les dio en los días, pero no les dio la hora de la noche. Y hoy en día el Señor ha dado una fecha de cuando Cristo viene, no ha dado el día y la hora, pero sí ha dado una fecha, y nos ha dicho, como Noé, justamente estábamos hablando hoy, esta mañana, de Noé, le dio también una fecha. Y a cada uno de los eventos que han pasado en la Biblia, que van a ocurrir, eventos que tienen que ver con un asunto trascendental de Dios con su pueblo, el Señor le ha dado la fecha. ¿Y cómo es posible que ahora, en el momento, como lo dice, el más importante de todos, el momento cúlmine de todos, no nos diga nada? Nos deje así, a las sombras, ciegos, sin saber qué va a pasar cuando nos estamos acercando justo a ese momento, a su segunda venida. Es para meditar y que cada uno, como dice aquí, responda a estas preguntas y decida su propio caso con justicia. Entonces, hablábamos de que ese Guillermo Miller, ¿no?, visualizó, no fue consciente, pero visualizó a ese segundo Miller, visualizó a ese tercer Elías, que iba a ser el que iniciaría todo este movimiento del mensaje del cuarto ángel ya en su esplendor, porque recordemos que ya en los días de Elena White hubo esa lluvia, ese rocío, ¿no?, que empezó a predicarse, pero no se llegó a su culmine, y ahora estamos en ese clímax. Y Guillermo Miller predicó una fecha, el segundo Miller también tenía que predicar una fecha, tendría que hacer ese trabajo que él estuvo haciendo y tendría que completar esa obra. El hombre de la escobilla tendría que recuperar todas esas verdades y llevar adelante ese mensaje. Luego ya daremos más conclusiones. Vamos a ir con lo que hablaba anteriormente, que es con ese clavo, porque ya se ha hablado algunas cosas de lo que voy a mencionar aquí, ya lo dije también en el culto pasado, pero bueno, vamos a ahondar un poco en este tema. No quedará mucho, pero sí quiero al menos introducir esta parte. Luego de la llave, que ya hemos visto de... Llenó un cofre. Sí, eso también lo iba a mencionar justo en el culto que viene, porque esa iglesia de Filadelfia también tiene que ver mucho con esto, con esa arca, ¿no?, y con toda la cuestión que estamos viendo. Isaías 22, la parte que sigue, habla de un clavo, y lo hincaré como un clavo, dice, en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Está hablando aquí de Eliakim. Colgará de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová lo habló. Vamos a ver qué más podemos ver con este clavo. Aquí el comentario bíblico adventista nos habla de ese clavo, dice, como clavo o clavija, ya fuera para asegurar una tienda al suelo, como estaca, dice, o un gancho donde colgar diversos enseres domésticos. Aquí aparece emplearse en este segundo sentido, como símbolo de algo firme y seguro, en lo cual se puede confiar. Asiento de honra, dice Eliakim, sería una honra para la casa de su padre. Humilde hasta ese momento, el Señor quien eleva a los pobres y humildes a puestos de confianza y honor, dice. Toda la honra, todo el peso, dice, u honor, sigue empleándose la figura del clavo, del cual pueden colgarse diversos objetos. Se me fue. Ay, creo que no puse lo otro que seguía.
o no lo recuerdo. Bueno, sí, hay un punto, pero no recuerdo si seguía otra cosa acerca de esta honra. Pero bueno, aquí tenemos al clavo que dice que parece emplearse como símbolo de algo firme, de algo seguro, en el cual se puede confiar. Y Eliaquim habla de que era un hombre humilde, hasta ese momento dice, y el Señor, quien eleva a los pobres y humildes a puestos de confianza y honra. En Eliaquim se colgaba toda esa honra. Habla de esa llave que llevaba colgada en el hombro. ¿Y por qué eran llevadas en el hombro? Porque era una llave muy pesada, demasiado pesada para llevarla en otro lugar. Por eso las ponían en el hombro. Esa carga llevaba Eliaquim sobre él. Y luego nos habla de que era como un clavo, y como símbolo, dice, de algo firme, de algo seguro, de algo en que realmente se podía confiar. Vamos recordando que ese Eliaquim se refiere primeramente a Cristo, ¿no? Y de él dice, cuelga toda la honra. Vamos a ver lo que dice este escrito, que también lo encontré por aquí por internet, pero va hablando un poco de lo que yo estoy mencionando. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado será del lugar firme, será quitado, será quebrado y caerá la carga que sobre él se puso y se echará a perder. Vamos a leer a partir de, dice, era ese tiempo de aparente calma que precedía a la tormenta. Dice, el mensaje de Isaías era un contundente llamado al arrepentimiento, pero desoído con obstinación. En ese contexto se aluden puntualmente dos personajes, dos líderes del pueblo. Uno sería removido y el otro promovido. El primero, Semna, dice, mayordomo tesorero del palacio, consejero del rey, funcionario principal de la corte, dice, tuvo el no envidiable privilegio de que dedicaran una exclusiva profecía de juicio, dice, sería expulsado de su cargo y llevado a Babilonia, donde moriría, y en su lugar pondría a Eliaquim con toda la autoridad propia de su cargo. Esto ya lo vimos, ¿no? Uno que sería quitado, sería removido, y el otro sería promovido, el otro sería anclado. Para ambos, dice, Dios usa metafóricamente el término clavo. Los clavos grandes o tacos se usaban en las casas antiguas como perchas para colgar los ornamentos de la familia. El sentido es, todo lo de valor para la nación descansará seguro sobre él. Este uso era honroso, dice, y sobre todo cuanto apuntaba a una persona cuya imagen representaba la honra de la familia, del palacio, del pueblo. Isaías señala a Eliaquim relacionándolo con esta connotación positiva de la metáfora. Y lo hincaré como clavo firme y será por asiento de honra al Padre, y de él colgarán toda la honra, ¿no? Qué uso tan excelente, dice, hay gente que es así, son imágenes de honra. Esto puede afirmarse de muchas madres sobre quienes cuelga la honra de la familia o de la de un padre, un líder, un pastor, un ministro, un maestro, un presidente. Cada uno hace su aporte de honra a la gente, empresa, iglesia, familia o país que representa y sirve. Y el antónimo de Eliaquim fue Semna, dice, considerado igual como un clavo, pero en su caso se suponía que era firme en una pared, pero realmente no lo estaba. Le ha sucedido, dice, en casa, bueno, y ya luego nos habla más cosas, pero que ese clavo que habla aquí, que sería hincado, que de él colgaría toda la honra, puede representar, bueno, nos va haciendo estas representaciones una madre o un ministro, un pastor. El tercer Elías, ese clavo también. Bueno, terminaremos de leer todo esto, porque, bueno, la parte final sí. Bien, dice, por poco se ha pedido, cuando queda la honra, Voltaire dijo, gloria a Dios, dice, por los líderes, sean padres, madres, pastores, profesionales, maestros, gobernantes y siervos en general, que son como clavos hinclados firmemente, llevan la honra del evangelio. Y en este caso, el tercer Elías lleva la honra del evangelio, de la moral cristiana, de su Dios y Señor. Todo lo que tiene que ver con Dios, pues lo lleva, y por eso Dios lo ha puesto en ese puesto de confianza, ¿no? Así pues, dice, ha puesto una carga de honra sobre ti, bueno, y ya luego nos hace, eres firme o serás quitado de tu lugar. Este clavo, ya luego iremos viendo algo más con respecto a esto, y justamente una aportación de uno de los chicos jóvenes que tenemos en la clase de jóvenes, que realmente me dio un excelente aporte. Y vamos a ver más acerca de ese clavo,
que es Eliakim, y que en este caso representa a Cristo, y también representa a ese tercer Elías. ¿Y luego qué pasa con el clavo? Vamos a volverlo a leer. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. La carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová lo habló. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver más. Será quebrado y caerá, dice. Este versículo ha dado lugar para muchos debates. Algunos piensan que se aplica a Eliakim, quien a pesar de todo lo bueno que hasta ese punto se dijo de él, finalmente demostraría que era indigno, así como lo había sido su predecesor. Y por eso sería quitado de su cargo de confianza y honra. Otros piensan que estas palabras no pueden aplicarse a Eliakim porque parece inapropiado que sin explicación alguna una predicción de vergüenza siguiera tan de cerca otra de honra. En este versículo se encuentra el clímax de un solemne mensaje pronunciado contra Judá y Jerusalén. Esta parte del mensaje puede referirse, dice, a la nación en general y no a Eliakim en forma personal. Este clavo sería quitado, lo que allí estuviera colgado caería y el fin sería desgracia y ruina. Tal fue la realidad de la suerte de Jerusalén y de Judá y de todos aquellos contra cuyas orgías y banqueteos, dice, se pronunciaron esta profecía. Pero realmente esta es la interpretación. Si nosotros estamos viendo que este Eliakim también representa a Jesús, y habla de que el clavo hincado en su lugar firme sería quitado, sería quebrado y caería, y que la carga que sobre él se puso se echaría a perder, lógicamente Jesús no se perdió, ¿no? Lo primero que estábamos refiriendo. Pero ¿qué más podemos ver de esto? Justamente vamos a leer qué nos dice, bueno, este me lo dejo para el final, si me acuerdo. Vamos a ver qué pasó con Jesús. Pues vamos a leer lo que dice aquí Elena White para que comprendamos ese versículo y su interpretación, ¿no? El mundo, dice, no pudo soportar a Cristo. Después de tan solo 3 años y medio de ministerio público, se deshicieron de él. La vid celestial fue quitada y trasplantada a otro lado de la cerca. Desde ahí las ramas divinas colgaban sobre este lado de la cerca en unión con el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice aquí? No es lo mismo que nos está diciendo Isaías 22, 25, que el clavo que estaba firme, pero sería quitado, sería quebrado y caería. No se está refiriendo justamente a esto también. Se está refiriendo a que lo que le pasó a Cristo, Cristo fue quitado, quebrado, ¿no? Magullado y todo lo que le hicieron. Vamos a ver otra cita. Cuando Jesús reveló a sus discípulos de la suerte de Jerusalén, dice, y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos, hasta la segunda venida en poder y gloria para libertarnos. Aquí, otra vez, Elena White nos habla de que Jesús, en ese momento, sería quitado de en medio. ¿Quién más fue quitado de en medio? Porque ya está en acción, dice el ministerio, 2 Tesalonicenses 2:7, y esto Víctor ya lo presentó. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Estuvo presentando este tema acerca de cómo el tercer Elías sería quitado de en medio. Como Pablo fue quitado de en medio, también se refiere a eso. Como cada uno de los que Dios ha dado un mensaje importante han sido quitados de en medio en algún momento. Pablo le tocó sufrir por ello. Lo decapitaron. Por cárcel y por juicio fue quitado, Isaías 53. Isaías 53 dice, por cárcel y por juicio fue quitado Jesús. ¿Y quién otro fue quitado? Elías. Solo que Elías no sufrió la muerte, sino que el Señor se lo llevó en un torbellino. ¿Quién otro fue quitado? Juan Bautista.
también lo decapitaron. ¿Quién otro fue quitado? Moisés, ¿no? Moisés tenía para tiempo aún la palabra de Dios, que podía aún seguir viviendo bien, pero el Señor lo quitó en ese momento, porque el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? ¿Por qué fue quitado Pablo de en medio también? Pablo pudo haber seguido Esteban, me están diciendo aquí también. Y porque el pueblo se quejaba mucho. ¿Qué nos dice aquí de Jesús? El primer texto, el mundo no pudo soportar a Cristo, no lo pudo soportar más. Tan solo dice 3 años y medio de ministerio público. El mundo ya no podía contener a Cristo. Como a los 2 testigos. Como a los 2 testigos, sí. Es que este tema va a abrir lo demás que este ministerio también está tratando de presentar. Y que el Señor va dando luz constantemente para que todas esas verdades puedan ir surgiendo. Porque ese es el qué. Eso es lo que está haciendo el mensaje del cuarto ángel. Sacar verdades antiguas, como hizo el hombre de la escobilla, sacarlas del polvo, de la basura, de todo el prejuicio que había, por ponerlas en su verdadera luz y que fueran más brillantes aún. O sea, y nuevas verdades que están surgiendo. Ese es el trabajo que ha tenido el tercer Elías, junto con sus compañeros, el portero, que ha estado vigilante, junto con sus compañeros, como lo decía justamente la parábola de Guillermo Miller. Entonces aquí en Isaías 22, 25, cuando habla de que en aquel día, dice Jehová, que ese clavo que sería hincado, sería quitado, también está hablando no solamente de Cristo, ya lo vimos, representado a Eliaquim, al tercer Elías en Eliaquim también, sería quitado de en medio. Justamente que este versículo que estamos, la parte final, sea esa que lo digo. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová lo habló. ¿Quiénes se echarán a perder? Todos aquellos que no quisieron seguir la voz del tercer Elías, que no quisieron seguir el mensaje del cuarto ángel, que no quisieron meterse en esa arca como Moisés. ¿Quiénes todos esos se echaron a perder? Los que quedaron afuera del arca. ¿Quiénes se salvaron? Justamente hoy lo hablábamos en la mañana, en la escuela sabática. Y como no quiero hacer más, bueno, simplemente vamos a pasar porque hay algo que Ángel presentó de una letra que tiene el símbolo del clavo, la Bab. ¿Y cuál es el significado de esa letra? Unir, sí, unir, enganchar, asegurado, unirse, sujetarse, adherirse, hombre, 6. ¿Qué sería, cuál es el trabajo del tercer Elías? ¿Unir qué? Justamente está en este culto de primavera-otoño, tercer Elías y Moisés, parte 19, recomiendo que lo vean. Solamente voy a pasar algunas imágenes para que veamos que Ángel estuvo hablando de la marca, de la señal, del pacto, del TAP, que era esa unión entre la Bab y la Tau. El clavo, que representa ese 6, él nos hablaba, nos decía, eso en Ezequiel 9:2, la última gran obra, el mensaje de los 6,000 años. Y hablaba también de la Tau como ese mensaje del cuarto ángel, cómo van relacionadas juntas, ¿no? Con esa marca y esa señal de ¿qué? De los 144,000. Luego nos hablaba del sexto mandamiento, amaos los unos a los otros, de amor, de fraternidad. ¿De qué estamos hablando con la iglesia de Filadelfia también? De que es una iglesia que sobre todo tiene fraternidad, tiene amor. ¿Qué más nos mencionó? Bueno, aquí está la Bab, ese número 6. También explicó algunas cosas de lo que significaba esta letra, del clavo. Habló del color que representaba, que era el rojo, la sangre de Cristo, ¿no? Y también nos hablaba que originalmente significaba gancho, clavo, lo que es la Bab, lo que permite juntar o unir 2 piezas. Su papel es unir
Y nos va hablando aquí el nombre de Dios, la va a unir a las dos dice, la madre y la hija, y es la letra que va a permitir a Dios juntar al Creador con su creación. Así vemos que la va es la energía que nos permite que se separe lo material de lo espiritual. La va por sí sola, por sí sola dice, junta cosas que no deben estar juntas. Él explicaba toda esta cuestión, ¿no? De cómo, y también lo recordaba, yo no sé si en ese momento era consciente que el clavo también representaba a Elías. Yo pienso que a lo mejor sí. Sí, bueno, pero solamente puse esta, pero sí lo dijiste, recuerdo que lo dijiste. Y que su papel era, sí, dijiste esto, que su papel, claro, como aquí habla de que la va es unir las dos, dice la madre con la hija, justamente el mensaje del tercer Elías, o el tercer Elías que iba a ser, unirlo al padre con los hijos con los padres, y todo esto. Y bueno, y luego él hacía esta referencia del clavo clavado ahí en esa cruz, ¿no? De ese simbolismo de la tap, de la marca que llevará al pueblo de Dios. Y de cómo ese clavo, que es Cristo aquí, y esa bab, que era Cristo, que Ángel también lo mencionaba, es Eliakim, que es Cristo, pero que a la vez también es ese tercer Elías, ¿no? Y vamos a terminar con esta parte, porque Lucas Aravena, justamente creo que fue cuando terminé el culto, no recuerdo, o luego, me envía un escrito de las cosas que él ha ido viendo con esto que estoy presentando, y me pareció muy interesante. Luego veremos la conclusión de lo otro, porque lo he puesto al final. Vamos a intentar leerlo, lo va explicando así que no voy a explicar yo mucha cosa, solo vamos a pedir que puedan ir siguiendo. Hola Fanny, dice feliz sábado a todos por allá, muchas bendiciones. También te hablo porque he estado mirando los cultos que has presentado y he encontrado varias cosas interesantes que te puedo compartir. En primer lugar, dice Semna, es juventud o joven, y me recuerda este concepto de la leche espiritual, y me pone ahí el versículo, 1 Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Qué interesante, ¿no? Este versículo. Y habla de Semna, que es juventud también, y de cómo esa iglesia ha dado de mamar leche, nada más. Y con esa representación que luego ya lo veremos. Y me llama la atención porque dice que son carnales, dice tal, y como pasaba el pueblo. Además son jóvenes y maduros porque estaban evadiendo la realidad y su responsabilidad ante Dios y ante la situación en que estaba el pueblo. Luego dice Eliakim, que lo quiero resaltar, es la palabra kun, que es levantar, y es la misma palabra que se ocupa en este versículo. Génesis 6, 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Justamente hoy estábamos hablando de esto, y por eso recordé, porque no lo había puesto. En la mañana, cuando estaban en la escuela sabática, me acordé que Lucas me había enviado algo y que me pareció muy interesante. Y digo, lo voy a buscar. Y justamente estaba ahí. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y es interesante que la palabra para levantar el pacto, para establecer ese pacto, dice, que sabemos que él que anuncia el nuevo pacto es Elías. El padre de Eliakim es Hilcías, y es muy interesante lo que significa, que es porción de Jehová, o mi porción es Jehová. Y si comparamos con Deuteronomio 32:9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La palabra porción es la que te deriva, la Strong dice donde viene el nombre de Hilcías. Pero la porción de Jehová es su pueblo. Por tanto, de la porción de Jehová, que es Hilcías, podríamos decir que Hilcías representa al pueblo, y del pueblo sale Eliakim. Es decir, que del pueblo de Dios sale Elías. Y por último, perdón por lo largo, me pareció interesante porque yo esto no lo había visto, que justamente Hilcías, que era el padre de Eliakim, de donde descendía Eliakim, pues significase esto. Y él hace la relación, ¿no?, de cómo Hilcías habla de que esa porción, y de que esa porción, luego en Deuteronomio 32:9 nos dice que es su pueblo, y que de su pueblo nace ¿quién? Nace Cristo, lógicamente,
pero también nacería ese tercer Elías. Estuve mirando, dice en Zacarías 10, y sin querer llegué a Eliakim, que la profecía nos habla de algo similar a la situación de Isaías 22, Zacarías 10:3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Zacarías 10:4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra y de él también todo apremiador. De él saldrá, es decir, de Judá, dice, estos textos claramente se refieren a Cristo, pero hay más. Y aquí nos va mostrando que la 64:38, que habla de esa piedra angular, es Pine, creo, y habla de ángulo, baluarte, esquina, habitación, jefe, rincón, torre, y luego nos dice aquí. Es la palabra para angular, dice pináculo, pero también dice jefe y torre también. Oseas dice 1:11, y se congregaron los hijos de Judá y de Israel y nombraron un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. El pueblo dice debe escoger un jefe. Cristo es el jefe, por tanto no lo escogen, escogen un líder. Así como escogieron a Moisés. Si mal no recuerdo, Ángel habló de este texto del valle de Jezreel. Yo tampoco lo recuerdo. Luego dice, de él la clavija, y aquí está la unión. Piedra angular es Cristo, pero también hace referencia a ese líder, que es el tercer Elías. También de él cuelga toda la honra de la casa. También de él cuelga absolutamente todo lo que se refiere a Cristo, y eso es lo que nos va tratando de decir. Que era con lo que afirmaban el tabernáculo, entre otras cosas, dice, pero esta palabra clavija se ocupa en este versículo, Isaías 22:23, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y el versículo 25 se vuelve a usar, dice, y lo hincaré como un clavo, bueno, y será por asiento de honra a la casa de su padre, en aquel día Jehová de los ejércitos, el clavo enclavado en su lugar, será firme, será quitado, será quebrado y caerá. Es decir, dice, esa clavija es Elías, es Eliakim. El texto de Zacarías se puede seguir analizando y tiene más relación con Elías, pero es muy interesante que este texto, que tiene relación con Elías, luego se vincule de manera directa con Isaías 22, cuando se habla de Eliakim. Eso es todo, Dios te bendiga y te siga guiando estos temas y te dé fortaleza para esta labor que estás haciendo. Luego me dice del sueño que tuve y que gracias a Dios que nos da fuerza. Es impresionante, y yo luego le... Sí. Bueno, no sé si voy a hacer otro spoiler, pero recuerda, en esa conferencia comenté que cada clavo podía estar representando un Elías. Bueno, Primer Elías, segundo Elías, tercer Elías. Y el cuarto sería Cristo, o el primero, dice, pero Bueno, algo menciono aquí en la conclusión, pero no exactamente así, pero algo menciono, ¿no? Bueno, pero ya me lo has recordado, que Ángel dice que en ese culto mencionó que cada clavo podría representar a ese primer Elías, segundo Elías, tercer Elías, y el cuarto, que sería Cristo, ¿no? Hablando de esos clavos. La conclusión de esto que hemos visto del clavo, solo lo de Lucas no lo puse porque ya lo tenía hecho, pero bueno, el ángel decía, el mensaje final une el pasado con el futuro, ese clavo, ¿no? Elías, el clavo, une el pasado con el futuro y el futuro, o el tercer Elías, ¿no? O el futuro con el pasado, une a los padres con los hijos y los hijos con los padres, restaura verdades antiguas y saca a la luz nuevas verdades y las clava en el corazón, porque Malaquías ya nos menciona esto. Miller del pasado unido a Miller del futuro, y en el sueño del hombre de las escobillas se juntaron ambos y predicaron el mismo mensaje. Miller la primera vigilia y el tercer Elías la cuarta vigilia. El clavo uniendo a los dos Elías y a Moisés del pasado para ser uno solo en el futuro, tal y como Cristo es uno solo con su pueblo y la deidad. Y esto es todo por hoy. Esto es realmente que impresionante. Cuando Dios muestra la luz, a pesar de que yo se lo decía hoy en la mañana al Señor, claro, cuando yo tenía el culto listo, así, pero no había incluido todo lo de las parábolas de Miller y otras cosas más. Y claro, le decía, Señor, ¿cómo es posible que
siendo tan inmerecedores como somos, de que nos utilices y de que nos muestres cosas, lo sigues haciendo. Porque entonces comprendo más que nunca el maravilloso culto que Javi dio la vez pasada. La justicia de Cristo es la que nos llena y es la que nos hace idóneos, porque nosotros no tenemos nada, no somos nada sin esa justicia. Únicamente tenemos la salvación por Cristo y nada más. No tenemos mérito alguno. Y lo comprendí haciendo este culto. Digo, Señor, fallo como humana que soy y aún así me sigues dando de tu Espíritu Santo para poder sacar a la luz todos estos temas. Es impresionante porque veo mi indignidad, pero también veo la maravillosa justicia de Cristo. Con esto vamos a terminar. Intentaré que el próximo culto poder ya cerrar este tema. Si no es ese, seguiré con otro más, pero intentaré que pueda ser en el último culto para que veamos todo esto maravilloso que es lo de la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué es esa iglesia del tiempo del fin en realidad? A pesar de que es la sexta y que la séptima en teoría es la última, pero veremos cómo Elena White ya lo dijo, que esa iglesia de Filadelfia realmente es la que tiene todo el espíritu y el sentir de los 144,000 y del pueblo del verdadero pueblo de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, Señor que está en el cielo, santo glorificado sea su nombre. Nuevamente gracias, Señor, gracias por la lluvia tardía, gracias por el Espíritu Santo. Usted sabe que siempre se lo pedimos y le rogamos en oración todo esto porque lo necesitamos. Porque nosotros no tenemos absolutamente nada, Señor, no somos nada sin esto, sin su justicia. Por eso en sus manos de amor estamos para que todos estos temas, la gente, Señor, que aún no lo ha comprendido, lo pueda hacer. Es maravilloso cuando usted nos muestra todas estas verdades y es maravilloso cómo nos va guiando día con día, Señor, y nos va mostrando y enseñando que estamos en la verdad y que debemos de continuar adelante a pesar de todas las dificultades y las pruebas que tengamos. Quédese con nosotros y guíenos siempre. Ayúdenos a poder estar firmes, Señor, a poder ser parte de ese pueblo que estará firme hasta el final. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, como